Historia de México en 1816. Nueva política de amnistías en todo el reino. Capítulo 1. Absolución a Iturbide. Agustín de Iturbide logró pacificar la región del Bajío tras aniquilar a las tropas insurgentes en Guanajuato y Michoacán. Así, este joven militar criollo apuntaló su carrera al mando del ejército realista del norte, y en tan solo 3 años logró ascender del puesto de teniente al de coronel. En 1816, Iturbide se había envuelto en un escándalo mientras se desempeñaba como comandante del Bajío. Gente importante de Guanajuato pidió su destitución, pues lo acusaban de enriquecerse a costa de la guerra y de los monopolios comerciales que había establecido. Acusado de latrocinio y de comercio ilícito, Iturbide fue depuesto de su cargo y se le inició una causa militar. Aunque el 3 de septiembre salió absuelto de todos los cargos presentados en su contra, después de este incidente, Iturbide decidió no regresar a las filas del ejército realista. En cambio, se retiró a una hacienda que tenía cerca de la Ciudad de México en espera de mejores tiempos políticos. Capítulo 2. Comercio ilícito con Panamá. El presidente de la Real Audiencia de Guadalajara, José de la Cruz, había permitido la introducción de mercancías procedentes de Panamá, para así impulsar el comercio en las costas de Nueva Galicia, principalmente a través del puerto de San Blas. El virrey Calleja vio en esa iniciativa un desacato de las órdenes reales y una fuga de contribuciones fiscales. El enfrentamiento entre ambas autoridades no tardó en ser evidente. Calleja prohibió cualquier tipo de transacción ilegal entre los comerciantes locales y los buques de Panamá, mientras que de la Cruz hizo caso omiso a la orden, pues el comercio con Panamá se había vuelto un buen negocio. Capítulo 3. Cae la isla de Mezcala. El 25 de noviembre, la isla de Mezcala, situada en el lago de Chapala, cayó en manos del ejército realista. Desde 1813, el padre Marcos Castellanos se había fortificado en esta isla y, desde ahí, con ingeniería y tecnología precarias, los nativos insurgentes bajo su mando habían logrado construir canoas y embarcaciones pequeñas para atacar a sus enemigos. Para lograr que la fortificación del padre Castellanos capitulara, los jefes realistas mandaron quemar los sembradíos y asaltar las rancherías de las riberas inmediatas, de modo que lograran impedir que les llegaran ayuda y suministros a los insurgentes. Hacia principios del mes de octubre, ya en estado de inanición, los sitiados se rindieron y solicitaron su indulto. Capítulo 4. El virrey Apodaca promueve el indulto. El 18 de septiembre, Calleja entregó el bastón de mando al nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, teniente general de la Real Armada. A diferencia de Calleja, quien había mantenido una política ofensiva que dejó al país dividido y en la ruina, Apodaca decidió que las acciones en contra de la insurgencia debían limitarse a la defensa de las capitales y de las grandes ciudades. Si bien es verdad que los indultos habían sido ofrecidos por distintos virreyes para desarticular a la insurgencia, fue durante el mandato de Apodaca cuando esta política tuvo mejores resultados. En ese momento, la insurgencia estaba mermada y la mayoría de sus grandes caudillos estaban ya muertos o en prisión. Las tropas insurgentes aún en pie eran muy pocas en número frente a las del ejército realista, el cual, además, estaba mejor armado y contaba con más de 70,000 elementos. Así, para muchos rebeldes insurgentes, aceptar el indulto real fue la mejor oportunidad de reintegrarse a sus familias y a sus labores previas a la guerra. Capítulo 5. Nace una novela en medio del caos. Este año, José Joaquín Fernández de Lizardi comenzó a publicar por entrega su novela El Periquillo Sarmiento. En ella se narran las aventuras y las desventuras de un pintoresco personaje llamado Pedro Sarmiento, apodado con el nombre que da título a la obra. Con esta sátira, Lizardi consiguió reflejar diversos aspectos de la cotidianidad de la Nueva España de su época y, al mismo tiempo, censurar muchas de las costumbres que imperaban, siempre con un estilo irónico y moralizante. Como es natural, esta obra, considerada como la primera novela mexicana, constituye una fuente indispensable para imaginar cómo transcurrieron los últimos años de la época colonial. Capítulo 6. Los ejércitos insurgentes. La edad promedio de los hombres que conformaban los ejércitos insurgentes era de 30 años, y la expectativa de vida en aquel tiempo era de 36 años. Los testimonios de la época señalan que algunos de estos hombres estaban casados y tenían hijos, y que la mayoría eran solteros, lo que sugiere que un motivo para unirse a la insurgencia era probablemente la falta de vínculos afectivos y sociales estables. En insurgencia también participaban jóvenes de entre 14 y 25 años, y en pocas ocasiones lucharon adultos mayores de 50 años. Capítulo 7. Indígenas en la rebelión. Podría pensarse que la participación indígena fue menor en la región del Bajío y de Nueva Galicia, puesto que no existía una gran composición de grupos originarios en ella. En las montañas del sur y en la región del Pacífico
donde se hizo la campaña de Morelos, había una población muy mezclada y de ascendencia africana. Sin embargo, la participación de indígenas en los movimientos insurgentes fue muy alta. Por lo general no se alejaban mucho de la región a la que pertenecían, sino que actuaban dentro de áreas delimitadas y en muchos casos luchaban por conflictos locales. Capítulo 8. Composición de los ejércitos. Los ejércitos insurgentes no estaban compuestos por los ricos y poderosos de Nueva España, sino por arrieros, artesanos, mineros, trabajadores, algunos funcionarios menores e incluso estudiantes. También se unió un gran número de labradores y campesinos que vivían en propiedades rurales, rancherías y pueblos indígenas. Los primeros ejércitos insurgentes fueron turbas enardecidas por arengas políticas, las cuales avanzaban devorando todo a su paso, carecían de disciplina y organización, estaban dirigidas por liderazgos locales y sus motivaciones se relacionaban principalmente con satisfacer necesidades inmediatas, como alimento y vestido. Conforme el movimiento independentista creció, los ejércitos se organizaron y adquirieron disciplina. Los ejércitos que comandó Morelos poseían un grado de eficacia bélica que sorprendió a todos los militares profesionales. Capítulo 9. Contextos. Los precios de los productos y de los alimentos aumentaron, mientras que la población perdía poder adquisitivo. Hubo una caída en los salarios e ingresos reales de los trabajadores del medio rural. A pesar de que en los primeros años del siglo XIX la producción de plata y metales fue muy alta, esta se transportaba casi en su totalidad a España. Así, no es de sorprender que mucha gente del campo se haya unido a la insurgencia debido a la carestía y al hambre. Capítulo 10. Las promesas. En las arengas políticas, Hidalgo había prometido un salario a los hombres que se sumaran a la lucha. Aunado a ello, había rumores sobre los saqueos en las localidades ocupadas, es decir, la satisfacción de las necesidades inmediatas generó una sensación de justicia entre las masas. En cambio, conforme avanzaron los años de guerra, la población se unió a la insurgencia porque ya estaba harta de las infamias y crueldades de los ejércitos realistas. Capítulo 11. Coyuntura. Durante el año de 1808, las sequías y la falta de lluvias dañaron la producción agrícola. El año siguiente sería peor, ya que las cosechas se perdieron y hubo un aumento en los precios de los granos. La especulación y el acaparamiento de productos agravó la situación, por lo que las autoridades prohibieron la extracción de granos de silos y alhóndigas. En Nueva España, había 10 intendencias de las cuales Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, México, Mérida y Zacatecas perdieron más de 2/3 partes de su producción de frijol, maíz y trigo. Una población con hambre fue el panorama sobre el que las arengas políticas enardecieron el ánimo general. En consecuencia, el primer objetivo al iniciar la sublevación fueron las alhóndigas.